La presentación tú la vuelves a colocar, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Ortiz. A nombre del Centro de Estudios de Familia y Sociedad de UPAEP Universidad en México, les doy la más cordial bienvenida a esta videocharla que va a ser sobre paradigmas de la educación y familia. Será impartida por una muy querida amiga del Cefas UPAEP, la profesora Maite Lot, a quien agradezco también pues que haya aceptado la invitación a este foro. Para quienes nos acompañan por primera vez, les cuento rápidamente cuál es la dinámica de estos webinars. Consiste primero 40 minutos de exposición por parte del experto. Posteriormente vamos a contar con un espacio breve para preguntas. La dinámica para las preguntas será a través de una liga que estará apareciendo en el chat. Les pedimos que por favor hagan las preguntas con anticipación y ahí podrán votar también las preguntas que les gusten de otros participantes. Pedimos su apoyo para que mantengan apagados sus micrófonos, sus cámaras, pues con el fin de no sobrecargar la ponencia que posteriormente les va a ser enviada a los correos que nos proporcionaron. Antes de comenzar, pues quiero agradecer la presencia de varias instituciones y de varias personas que nos acompañan, bueno, de todos. Por ahí vi a Rodolfo Castro, director presidente de Redifam. Gracias por acompañarnos en esta y en otras ponencias en las que has estado. Ale Planquer, directora de la Universidad Católica Argentina del Instituto de Familia. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Otros miembros de Redifam, de la Universidad de La Sabana, de la Universidad Panamericana, colaboradores de la UPAEP, Grace, gracias por acompañarnos en casi todas estas ponencias, de matrimonios en comunidad y bueno, otras muchas instituciones y estados, Monterrey, ahí que nos acompañan. A todos y cada uno de ustedes, pues sean todos bienvenidos y sin más preámbulo, pues vamos a compartirles un poco de la semblanza de nuestra ponente del día de hoy. Muy bien, pues Maite es casada por 20 años, viuda actualmente, madre de 2 hijos varones. En su formación académica, maestría en educación familiar por el Instituto Panamericano de Ciencias de la Educación de la UP, licenciada en pedagogía también por la UP, certificada como orientadora familiar por la norma Conocer CEP-DIF desde 2008. Experiencia profesional, les contamos un poco, es directora del Departamento de Arte y Cultura de la UP, de la Universidad Panamericana, Campus México, desde 2009 a la fecha. Ponente en varios congresos nacionales y internacionales, académica, imparte cursos de formación humana, equilibrio vital, orientación familiar, tanatología, valores, empresa, familia, didáctica, perfeccionamiento docente y formación de asesores académicos en empresas, universidades y colegios de México y del extranjero. Ha participado también en algunas publicaciones sobre formación académica, historia de la Universidad Panamericana y educación familiar. Bienvenida, Maite, y adelante con tu presentación. Bien, muy bien. Un placer estar con ustedes. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Siempre es un placer convivir con la gente del Cefas y de la UPAEP de nuestra querida ciudad de Puebla. Bien, el tema de paradigmas de la educación y la familia, pues es un tema que pareciera que está de moda por la circunstancia actual que estamos viviendo a nivel mundial. La realidad es que los paradigmas de la educación y la familia, pues no es nada más por la actualidad de lo que estamos viviendo, sino que siempre está presente. Vamos a recordar un poquito lo que es cada uno de estos conceptos para poder ubicar en un marco conceptual esta charla que vamos a tener, porque la realidad de la educación y la realidad de la familia es sumamente amplia. En nuestro país
Tenemos una educación privada, tenemos una educación pública. Las distintas regiones del país marcan severas diferencias entre lo que son las escuelas, la realidad, la circunstancia de los estados del norte, los del centro del país o los de la zona sur de nuestra república. Además, hay que entender que hablar de paradigmas de educación tendríamos que matizar en los distintos niveles a los cuales la educación académica y la instrucción se va a aplicar. Entonces tendríamos que hacer una distinción entre educación preescolar, educación básica, educación media superior, hasta llegar a lo que es la educación universitaria y los posgrados. Y también dentro del tema de familia, pues es un tema polémico, que es la definición de la familia, no en sí la familia, porque de unos años para acá se ha dado a nivel mundial, a nivel local también, distintas manifestaciones de vida familiar. Lo que yo pretendo en esta ponencia es compartir con ustedes una serie de reflexiones y de cuestionamientos que quizás en alguna localidad se identifiquen más que en otros. La diferencia podría estar, y pido una disculpa, es en lo amplio del tema y en el poco tiempo que tenemos para poderlo abarcar. Recordemos que es un paradigma. Un paradigma es un modo de concebir e interpretar una realidad. Es un conjunto de teorías, es una visión compartida que siempre va a tener un carácter socializador y normativo. Los paradigmas tienen temporalidad, no son eternos y nos van a proporcionar distintas formas y modelos para enfrentar problemas y tratar de encontrar una solución. Y siempre tienen que ir de la mano de la comunidad científica, que son los que nos retroalimentan y nos van dando la pauta de si ese criterio y ese juicio y esa definición de modelo para enfrentar y resolver un problema está cubriendo realmente todo lo que abarca esa situación complicada. Vamos a partir de un concepto de educación como ese proceso de ayuda que nos va a permitir potenciar las capacidades y aceptar las limitaciones personales, pero siempre con miras a buscar un perfeccionamiento intencional e integral de la persona, sin acotarlo exclusivamente a la labor que se hace en las instituciones educativas, ni tampoco dejarlo un poco sin clara definición a lo que le corresponde a la familia. Ambos agentes educativos, educación y familia, escuela y familia, son complementarios, perdón la palabra, son complementarios, son necesarios, pueden abordar un aspecto concreto de que se tiene que educar desde la persona, desde alguna limitación de la persona, pero cada uno tiene una expertise y vamos a tratar de aclararlo un poquito y recordar simplemente que la familia es ese medio natural, el lugar en el que la persona nace, crece, se desarrolla y muere también como persona, en el que se dan vínculos consanguíneos, pero también vínculos afectivos y vínculos sociales. La familia es el lugar en el que todos vivimos y al que todos deseamos regresar, que tenemos cierta participación a nivel social y que eso nos va a llevar a interactuar. José Carlos, no tengo control de la presentación y necesito ya cambiar la diapositiva. Ok, gracias. Bien, bueno, estamos hoy, decíamos, viviendo un tiempo de incertidumbre. A lo largo de la historia de la humanidad han existido muchas crisis. Han existido crisis a nivel mundial, crisis a nivel nacional, a nivel comunitario o más local, a nivel familiar y a nivel personal. Y las personas y las sociedades y las instituciones han encontrado distintas maneras de enfocar y de enfrentar estas crisis. La pandemia ha venido a ponernos en el panorama una serie de situaciones que de entrada han demostrado que las estructuras sociales y las personas son vulnerables, ¿sí? Que hay cosas que nos afectan y que nos afectan a todos y que tenemos que hablar de manera común ese tema, porque ya venimos arrastrando la turbulencia de lo que se ha llamado al mundo VICA. Es este mundo donde hay una volatilidad, donde hay cambios demasiado acelerados,
donde hay razones inciertas para enfrentar esos cambios o para justificar las cuestiones que estamos analizando. Además es multifactorial, y en distintas circunstancias y en distintas perspectivas. Entonces eso le da una complejidad a los problemas y genera un tipo de vida que estamos viviendo donde de verdad hay mucha ambigüedad, donde pareciera que la verdad es la verdad particular de lo que yo pienso desde mi punto de vista y desde mi perspectiva. Y eso complica mucho el diálogo. Esta pandemia que estamos viviendo, que la verdad es impresionante cuando uno lee en las noticias que ha afectado a 5 continentes, que se habla de cerca de la mitad de la población del mundo, y empieza a averiguar cuáles son esos datos, qué representa que mencionemos nosotros la mitad de la población del mundo. Bueno, pues la mitad de la población del mundo son 4,000 millones de personas. Es un número muy, muy significativo, y al día de hoy tenemos confirmados por personas que se han visto afectadas dentro del mundo de lo que es la enfermedad, 6,590,000. México ya se habla de más de 100,000 personas que están afectados. Hay 18,000 casos activos en hospitales, hay 46,000 casos sospechosos dentro de la casa y con cuidado a nivel local sin llegar a un sistema médico, y se habla de que ya hay 12,000 defunciones. Llevamos 3 días en que el número de muertos pasa a los 2,000 en nuestro país. Y bueno, pues uno a lo mejor comparando en un país donde tenemos 124 millones de habitantes, como es en la República de México, que mencionemos solo 100,000 personas afectadas, pues la proporción no podría ser demasiado alarmante si nos damos a la tarea de analizar qué pasa con estas personas. Lo primero que está pasando con estas personas es que el sistema de salud está colapsado. Y entonces, si no tenemos capacidad para atender a todas las personas que están en riesgo, ni el equipo médico humano que los pueda atender o que estén exponiéndose a la enfermedad, pues el problema se agrava. Y más también por la evolución que ha tenido la enfermedad, me explicaba un doctor, y por el tipo de contagio que se ha generado. Quizás podemos hablar de que en el mundo hay muchas más hay enfermedades, muchas más en comparación a lo que provoca el COVID, que están también ocasionando muchas muertes en el mundo. Pero ¿por qué no es tan alarmante? Además de que sí es preocupante esa situación, porque el sistema de salud puede atenderlo, porque hay medicamentos, porque hay especialistas que los pueden atender, o porque ya se sabe la evolución de la enfermedad. Aquí todavía no se ha generado dentro de las sociedades lo que se llama la comunidad de rebaño, en la cual entre un 60 y un 80% ya generó inmunidad, o ya tenemos un medicamento, una vacuna o un tratamiento, ¿sí? Está colapsado a nivel mundial. Ha supuesto este tiempo de incertidumbre y esta pandemia y las medidas que han tomado la mayoría de los países de resguardarnos y de paralizar la economía, pues ha representado principalmente un conflicto existencial en las personas. ¿Por qué? Pues porque nuestros horarios ya no son los mismos, la rutina ya nos cambió, el modo de convivir, de interactuar con los miembros de la casa, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela, con la misma sociedad, pues ha marcado grandes diferencias. Y además, no todos contamos con los mismos recursos para podernos conectar. Los hábitos de consumo y los hábitos de conducta social pues están cambiando y deberán cambiar, porque esta es una enfermedad que ya llegó para quedarse y que solamente la vamos a controlar cuando la sociedad ya tenga ese porcentaje de inmunidad que contenga, que no se siga expandiendo, y cuando tengamos la certeza de que todo lo que es la capacidad del sistema de salud en los distintos países no esté colapsado.
y que exista el número de camas que se necesitan para atender al número de pacientes que se vayan presentando. Los efectos en la economía son muy fuertes. ¿Por qué? Pues porque así como ha habido negocios y hay ramas de la empresa que están despuntando y que les está yendo muy bien, que son todos los que tenían su producto en el marco de los envíos y del uso de la tecnología, hay otros que requieren la presencia de la gente que han tenido que cerrar. En el ramo cultural es terrible, es muy difícil cómo vamos a volver a rescatar el poder ir a un teatro, el poder ir a un cine. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que su medio de subsistencia era a través de espacios en donde tendría que tener a la gente de manera presencial? Vamos a tener que aprender a transmitir la cultura y a convivir de distintas maneras. Los cambios laborales también van a ser muy importantes porque ya esos grandes edificios corporativos en donde a lo mejor tenías más de 100 personas en X cantidad de metros cuadrados, ya no va a poder ser. Vamos a tener que separar. Hay un distanciamiento social y hay una reducción de la libertad, pero también existe una gran conciencia de que esta reducción de la libertad es precisamente por el bien. Yo me quedo en mi casa no solo para proteger mi salud o porque estoy preocupada por la salud de mi familia y quiero evitar un contagio. Yo me quedo en mi casa para no entorpecer el trabajo de la gente que tiene que estar en la calle. A un sentimiento generalizado que yo creo que a lo largo, desde que empezó esto, en este par de meses que llevamos ya en confinamiento, al menos en la Ciudad de México, pues se habla mucho de estrés, se habla de miedo, se habla de ansiedad y también se empieza a hablar ya de una manera significativa de violencia intrafamiliar. Esos son temas muy delicados que de alguna manera todas las personas tenemos que enfrentar, tenemos que entender y tenemos que aprender a regular nuestras emociones. El tema de la resiliencia es muy importante, el salir fortalecidos de este tiempo de incertidumbre para poder enfrentar el futuro de esta nueva normalidad que se habla y que tampoco está completamente definida porque es una realidad a la cual nos vamos a enfrentar y no sabemos realmente en qué riesgo nos encontramos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bien, hasta hace poco, en términos de convivencia entre vida de familia y vida de la escuela, encontrábamos este tipo de caricaturas en donde los padres a lo mejor demandaban que querían más clases, más horas de clase de sus hijos dentro de la escuela, y por otro lado, los hijos también comentaban pues que querían más horas de padres en la casa. Y de repente nos encontramos con que tenemos que pasar las 24 horas del día por 7 días a la semana, todos en la casa, ¿sí? Pero no es un tiempo de vacaciones, no es un tiempo de fin de semana eterno, es un tiempo en el que tenemos que generar, en que planes de estudios tienen que continuar en nuestro país, al menos a nivel universitario, pues esta pandemia y suspensión de clases presenciales nos tocó a escaso un mes, mes y medio de haber iniciado el semestre y todavía nos quedaba por delante más de la mitad del ciclo académico y pues tenemos que empezar a generar este tipo de cambio. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, las circunstancias y esta situación real a la cual nos estamos enfrentando nos tienen que llevar a replantear una serie de nuevos objetivos para la educación que afectan no solo a la familia, también a la escuela, también a la empresa, también a la sociedad. Hoy se hace necesario que aprendamos a el autodesarrollo. Las personas nos tenemos que hacer mucho más responsables, independientemente de la edad que tengamos, para enfrentar la situación a la cual nos vamos a tener que enfrentar.
¿sí? Por los cambios que se avecinan. Vamos a tener que desarrollar nuevas competencias que vayan desde el autogobierno, desde la resiliencia, de aprender a comunicarte con asertividad, de aprender a desarrollar habilidades para utilizar los equipos tecnológicos con los que cuentes y también a generar empleo, pues para aprender a gestionar, a convivir a la distancia, a manejar las relaciones interpersonales, aprender a trabajar en equipo y en colaboración a través de una pantalla. Y es difícil involucrarte, pero creo que el mismo paso de la pandemia y los logros que se han tenido, pues nos están demostrando que sí se puede hacer. Hay que perfeccionarlo, no es el ideal, pero tendremos que aprender a hacerlo y tendrán que generarse empleos porque no puede colapsarse el mundo en esta crisis económica porque la gente no pueda relacionarse ni acceder a su lugar de trabajo. Tendremos que aprender a utilizar nuestro tiempo, a vivir el tiempo libre, encontrar nuevas formas de entretenernos y encontrar también esa vocación hacia el disfrute del mundo, no quedarnos encerrados porque vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo en que las fronteras nos costó mucho trabajo abrirlos y fue violento las desigualdades económicas, políticas, sociales, y se han hecho acuerdos muy importantes. ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, la industria de la aviación? Si no podemos viajar, si el subirte a un avión se convierte en un riesgo importante. ¿Qué va a pasar con los intercambios? ¿Qué va a pasar con los tratados de libre comercio? O sea, todo eso involucra el mundo y pues tendremos que ver cómo desde lo local podemos acceder a lo global para que el mundo siga avanzando y las diferencias entre una región y otra no sean tan evidentes y haya un intercambio sí económico, sí social, pero también una buena influencia política, social y que se hable de unos valores que sean adecuados para la persona, no solo para la economía o para la sociedad, es que el mundo tiene que volverse más humanizado. Por eso también tenemos que replantearnos nuevos objetivos para la vida y de entrada, si algo nos ha demostrado esta pandemia, y espero que nuestros amigos que nos acompañan en esta ponencia de otras regiones y de otros países coincidan conmigo, pues un primer planteamiento que tendremos que hacernos es reubicar el tema de la salud en donde tiene que estar y no adoptar modelos de vida que estén agotando la resistencia humana, no solo a nivel físico, corporal, de enfrentar una enfermedad, también a nivel emocional y a nivel social de la manera en cómo nos vinculamos por los demás, porque pues somos sumamente vulnerables ante esta enfermedad. Y como podemos ver en la siguiente diapositiva, si me ayudas, José Carlos, es que se van a generar nuevos ambientes de aprendizaje. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? Es cualquier lugar en donde se da la posibilidad de que alguien aprenda algo, de que alguien enseñe algo. Y tenemos por ambientes de aprendizaje, por supuesto que la escuela, la familia, la empresa, la sociedad y también la multimedia. Terminamos el siglo pasado y empezamos este siglo cuestionándonos si realmente el multimedia y la educación a distancia y todo el uso de la tecnología era un elemento educativo o antieducativo tanto para la casa como para el entorno del aula. Y creo que hoy ya todos entendemos que como instrumento, como medio, como refuerzo de una metodología, ya el mundo no puede concebirse sin el apoyo de la tecnología. En nuestro país, en México, a mediados de los años de 1900, del siglo pasado, hacia 1946, 1950, si las fechas no me fallan, se crearon iniciativas de
televisión a distancia y se abrió, por ejemplo, la telesecundaria, ¿no? Y es un proyecto que ya tuvo nuestro país, que en su momento acercó a muchas comunidades que estaban alejadas de los centros urbanos, en donde había un profesor para cada vez un mayor número de alumnos y poder atender en una educación colectiva un proceso de instrucción. Y bueno, pues a lo largo de los años, pues no, a lo mejor no avanzó como podía haber avanzado, pues por otras cuestiones y otros problemas de infraestructura. Sin embargo, así como en México, en otros países del mundo, se ha visto grandes iniciativas para manejar la instrucción a distancia. Hoy yo creo que no podríamos ya funcionar en el mundo que se nos avecina y en la realidad inmediata sin tener la posibilidad de tener un instrumento que nos conecte hacia los lejanos, que nos vincule con esa sociedad a la cual hoy de manera voluntaria conviene que todavía no salgamos y que si vamos a salir a la sociedad, salgamos con la conciencia de ciertas precauciones que tenemos que hacer, porque todavía no contamos con la certeza de que ya hay o el equipo médico o el instrumento para atender un problema o la medicina que nos va a curar en caso de que nos enfermemos o que ya se haya generado esos anticuerpos a nivel sociales. Hay que recordar que hablar de un ambiente de aprendizaje no es nada más mencionar el entorno arquitectónico, todo lo que son las cuestiones materiales y tangibles o los factores objetivos. También hay que hablar de los valores subjetivos y de esos factores que involucran lo que es la capacidad intelectual de la persona. Y hoy se encuentra inmerso dentro del hogar. Escuela, empresa y familia, por una situación circunstancial provocada en la sociedad, se encuentra dentro del hogar. Y al hogar, pasamos a la siguiente, por favor, al hogar, pues se ha llegado a ver una invasión. Esta invasión que nos dice que tenemos que hablar de paradigmas de la educación porque tenemos que reflexionar si los constructos educativos en los cuales nos estábamos moviendo y estábamos planeando el desarrollo social y el desarrollo de nuestros educandos, si hoy realmente responden a la realidad que nos estamos enfrentando. En algunas regiones, en algunas escuelas, en algunos modelos y niveles educativos, se hablaba ya de un caduco aprendizaje centrado en los contenidos, en la memoria y en la colectividad. Si este paradigma era real, hoy, para resolverlo y enfrentar la realidad a la cual nos vamos a enfrentar, tenemos que hablar de un aprendizaje activo, centrado en la autogestión y el autoconocimiento, regulados por otras metodologías, con una adecuada selección de contenidos y los nuevos modos de convivencia. ¿Por qué hablo de una adecuada selección de contenidos? Porque no es lo mismo mantener a un alumno de clase 5, 6, 7 horas al frente de un profesor en el que en esa rutina se le puede pedir que se pare, que se sienta, que saque otra materia, que saque un cuaderno, que trabaje en equipo, que salga al patio de recreo, que vuelva a estar en la casa. El tiempo de conexión no puede ser el mismo de las horas de clase. Tiene que haber una adecuada regulación porque la atención no es lo mismo cuando tú estás interactuando en vivo y a todo color con otras personas a cuando estás nada más delante de una pantalla. La energía que tú transmites a una pantalla no recibe la retroalimentación que tú recibes cuando estás hablando delante de un grupo, porque tú puedes mirarlos a los ojos, porque tú puedes percibir su atención, porque tú puedes ver si con su cara de duda o con su afirmación cuando mueven la cabeza, te están siguiendo y están de acuerdo a lo que tú les estás transmitiendo. Y eso genera un diálogo, eso genera un involucrar. Y entonces también ese tema, pues es un tema que hay que analizarlo. Nos encontrábamos con ambientes de aprendizaje divididos en muchas políticas y en muchos sistemas de gobierno y en muchos modelos educativos también
privados se habían empeñado en dar una división entre lo que le corresponde aprender al educando en la escuela y lo que le corresponde aprender al educando en la familia. Incluso algunos modelos de gobierno se han atrevido a quitar cada vez más funciones a los padres de familia y a quitarle mérito a lo que los padres de familia hacen. Ese ambiente de aprendizaje dividido, basado nada más en lo que yo tengo para mostrarte, tenemos que reflexionar y girar este ambiente hacia la conformación de nuevos espacios en donde se dé una integración por todos los agentes educativos, en donde haya una conciencia que lo más importante es no lo que yo ya logré aprender como educador. ¿Eso qué les dice a ustedes cuando se lee un currículum al principio de una sesión? Pues que tuve capacidad intelectual para llegar a ciertos niveles académicos. Mi capacidad y mi competencia como docente se debe de medir no leyendo un currículum al principio, revisando un proceso de evaluación cuando se termina un aprendizaje, para ver si esto que yo ya logré aprender, fui capaz de transmitirlo y hacer que los alumnos también hubiera una asimilación y que también lo hubieran aprendido. Las tecnologías de la información tenemos que dominarlas. Son buenas en la medida en que las utilicemos de manera adecuada desde el punto de vista de la técnica, pero también que aprovechemos los contenidos y las cosas que vamos a transmitir, porque si también ha habido algo que ha afectado el día de hoy en esta crisis, es una sobreinformación y mucha de esa sobreinformación de información equivocada, de información ambigua, de información amarillista, y eso también ha generado un daño importante. Entonces tenemos que impactar, pasamos a la siguiente, por favor, a estas tecnologías de la información con mucha más ética, ¿ok? ¿Por qué? Porque veníamos de una sociedad muy individualista, muy hedonista, muy utilitaria, la sociedad que los filósofos han llamado de la posverdad, en la que el concepto del éxito estaba más en tener, en adquirir, que en ser. ¿Sí? Tenemos que ser una sociedad mucho más personalizada, con principios éticos, haciendo nuevas jerarquizaciones de valores, con visión de entendimiento, con claridad, con creatividad, con estrategia, pero ante todo, mucho más personalizada, pensando en el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser único y irrepetible. Y los modelos educativos presenciales que se llegaron a masificar, que asumieron estructuras rígidas, estáticas, basados muchos de ellos, sobre todo en niveles básicos, en la autoridad y en la obligatoriedad del educando, ahora nos damos cuenta que vamos a tener que cambiar estos modelos y lo hicimos de manera emergente a modelos online. Con el paso de las semanas, cuando ya la enfermedad también esté mucho más controlada, cuando tengamos claridad de cuáles van a ser esas nuevas formas de convivencia y de acercamiento, pues quizás un modelo oportuno sea un modelo mixto, en el que ciertas horas de la jornada, por día, por semana o por periodo, los alumnos estén de manera presencial y otras horas estén en línea, conectados, si se puede, desde su casa, ¿no? Donde se supone que van a tener un entorno de seguridad. Tendremos que tender a tener mucha claridad para hacer modelos flexibles y dinámicos en un nuevo modo de convivencia sin perder lo importante que es la cultura, que es ese modus vivendi, esos principios de alteridad que me hablan que el otro es un ser tan importante como yo, con dignidad, con necesidades, con diferencias, con limitaciones, pero también con mucho que aportar, porque igual que yo son corresponsables y ambos tendremos que estar mucho más involucrados en un papel más activo, en un papel integral, en un papel con actividades y tareas relevantes que sean creativas, porque es muy creativo trabajar a través de las pantallas,
pero de la mano de una evaluación continua y ante todo con un énfasis muy educativo. ¿Por qué? Porque ya cambió el diagnóstico. Ya no podemos utilizar el mismo método, ya no podemos utilizar los mismos recursos, ni podemos evaluar de la misma forma porque las circunstancias ya cambiaron. Y porque yo creo que es heroico de verdad. Admiro muchísimo a todas mis colegas y compañeros de la universidad y de otras escuelas que han hecho verdaderos milagros por en un fin de semana pasar todos los contenidos y todo lo que tenían planeado para vivirlo de manera presencial y subirlo en línea a plataformas, asegurándose de cumplir un objetivo que fue diseñado a partir de un diagnóstico diferente y de la noche a la mañana nos cambió esto. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, hay que establecer un punto de equilibrio entre lo que conviene observar y lo que conviene cambiar. Y en educación se dice que hay cosas que son permanentes y hay cosas que son cambiantes. Y también se dice que hay cosas que hacen a las personas repetibles o idénticas a los demás y hay cosas que las distinguen y que las hacen irrepetibles y las hacen únicas. Entre lo permanente y lo cambiante tienen que estar los valores, tiene que estar esa cultura ética, pero repasando toda la jerarquía de valores, desde los valores espirituales hasta los valores materiales, desde lo próximo hasta lo remoto, desde lo concreto hasta lo abstracto. Y la naturaleza humana es algo que no podemos obviar, es lo que va a rescatar la sociedad, es lo que nos va a permitir cumplir todos esos proyectos de vida y ese sentido de trascendencia que todos tenemos. ¿Podemos pasar a la siguiente, José Carlos? Bien, en esta realidad familiar en la que dentro del hogar, en el espacio, se vio inmerso de la noche a la mañana la convivencia entre padres que son a su vez empleadores, hijos que son a su vez alumnos, mamás que son amas de casa y de la noche a la mañana se tuvieron que volver secretaria del papá, del empleado que estaba ahí, o profesora del niñito que estaba en la habitación de al lado, y que sí, muchos de ellos decían, en mi casa hay una computadora y tenemos celulares, pero ¿qué creen? Somos 4 personas que a la misma hora necesitamos la computadora. Y no puedo estar permanentemente tomando clases exclusivamente en la pantalla del celular. O tenemos una o dos o más computadoras, pero a lo mejor nuestra capacidad de internet no era la adecuada, ¿sí? Y los espacios estaban diseñados para que yo pasara cierto número de horas fuera de mi casa, ¿no? Y que cuando yo llegara a la casa, muchos de nosotros en ocasiones nos llevábamos trabajo a la casa, pero no era lo habitual, no era lo correcto, no era lo esperado, porque tú llegabas a la casa y te desconectabas, y muchos aprovechábamos el tráfico en nuestros desplazamientos para ir dejando atrás los problemas del trabajo, para seguir dándole vuelta a aquello que me inquietaba, o recordando las cosas que había hecho con éxito, o planeando lo que tenía que hacer al día siguiente, para llegar a casa y desconectarme del mundo y vivir con la familia. Y hoy esa realidad ha cambiado por completo. Entonces, hay muchas interrogantes y la familia se cuestiona cuál es su papel en este mundo, cuáles son sus funciones y cómo tienen que educar a sus hijos en el seno de la familia ante tantas presiones exteriores. Muchos como padres de familia, muchas veces mandamos a nuestros hijos a escuelas deseando que aprendan cosas que yo no sé, que dominen idiomas que yo no domino, porque considero que son las competencias que mis hijos tienen que desarrollar para enfrentarse a mejores oportunidades en un mundo futuro. Y resulta que ahora tengo que colaborar con la profesora para facilitarle los instrumentos a mi hijo y que pueda cumplir con las materias ante la impotencia y la desesperación de la misma profesora, profesor, porque no puede acercarse
a sus alumnos. Esto también ha generado un cambio. Aquí hay una caricatura que quise compartir con ustedes, que esta caricatura corrió mucho alrededor de los años 2000, en donde se ve una familia del año 1950, 1960, en el que estaba muy clara las líneas de autoridad entre los padres y el profesor, y regañaban al hijo por el resultado. Y luego pareciera que se nos vino un cambio de 180 grados, y al principio de los años 2000 son los profesores los que cuestionan las calificaciones del hijo como si toda la responsabilidad cayera en la educadora. Hace poco, preparando esta ponencia, encontré esta caricatura y me llamó mucho la atención y se las quise compartir, en el que una mamá cuestiona que la profesora a lo mejor es un poco perezosa porque le está mandando a la hija solamente 20 minutos de clases para el día siguiente, cuando la realidad de la profesora es que le llevó más de 3 horas grabar, editar, subir a una plataforma, crear un enlace, enviar la videoconferencia, sí, de 20 minutos, porque ella está consciente que su alumno la tiene que ver de manera muy objetiva y no puede, por la edad del chiquito, meterse más tiempo a la pantalla porque sería agotador. Y no es porque queramos hacer a los alumnos débiles, de pobrecitos, se van a cansar, no, es que la actividad cerebral tiene periodos, y si tú agotas la actividad cerebral, ya no logras el aprendizaje. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, vamos a recordar cuáles son las funciones, los objetivos y los aspectos que dentro de la vida de familia se tienen que dar. Los padres, en su función, tienen que administrar los bienes y recursos que hay en la casa, tienen que poner al servicio de todos los miembros de la familia el que se haga una buena gestión, ¿sí? Tienen que guiar la convivencia y los roles y la manera de relacionarse con las personas, con los miembros de la familia, y tiene que dar ciertos principios de educación que nadie, absolutamente nadie va a dar. Es función de los padres educar en la fe, educar en el amor y educar en la libertad. ¿Para qué? Para que luego, de manera integrada, colaborativa, con los otros agentes de educación, logren un proceso de formación. El administrar los recursos tiene por finalidad o por objetivo el dar bienestar. Ojo con el tema de estrés, ojo con el tema de la violencia intrafamiliar, ojo con el desgaste emocional de todos los miembros de la familia, porque lo mismo se estresa un padre de familia ante la preocupación de si ya no va a tener trabajo o va a tener que despedir a sus empleados, lo mismo se estresa un niño cuando no entiende qué es lo que está pasando. Tenemos que personalizar, tenemos que reconocer cuáles son las edades, las características, la personalidad, las limitaciones de nuestros hijos y de todos los miembros de la familia, para tratar de darles ese espacio en el que ellos puedan desarrollarse y en el que puedan mostrar todo lo que son y todo lo que pueden aportar al mundo local como a un mundo mucho más amplio. Hay que guiar a los chicos y hacerlos participar. ¿En qué sentido? En que colaboren con las labores de la casa. Lo primero que tenemos que trabajar es un horario. Tenemos que tener una estructura. Tenemos que comparar el tiempo que yo invertía para trasladarme, pues si ahora no lo tengo para trasladarme, en lugar de quedarme en la cama o haciendo un baño muy lento y perdiendo el tiempo, pongámonos horarios para convivir en vida de familia y generemos pequeños rincones donde haya independencia y cada quien se pueda conectar para hacer lo que les corresponde. También hagamos participar en las labores del hogar. No les va a pasar nada
porque te ayuden a levantar la mesa, porque un día le toque a uno preparar la comida, porque cada quien se haga responsable de en ese pequeño rincón que se volvió tu pupitre o se volvió tu escritorio de oficina, que esté con orden y hagamos a lo mejor una reestructura de la casa que nos permita tener espacios para la recreación, espacios para la convivencia, pero también espacios para el trabajo intelectual o el trabajo laboral. Y eso lo tenemos que hacer dentro de la casa. Y puede resultar, si involucramos a todos, de verdad una actividad bastante divertida. No perdamos de vista que dentro de la casa los padres tenemos que satisfacer todas estas necesidades de bienestar, que es un centro de intimidad en donde va a prevalecer el trato personal, que somos una escuela de valores porque vamos a imprimir en nuestros hijos un modo de resolver, un carácter, una personalidad, una actitud con la que vamos a enfrentar las distintas crisis. Padres de familia, los que vivimos en la Ciudad de México, y si son más o menos de mi edad, ya hemos pasado varios terremotos, ya hemos pasado la crisis de la también del hace 9 años de la influenza, hemos pasado muchas crisis económicas, ha habido problemas locales, sociales muy fuertes y los hemos superado. ¿Qué mensaje queremos mandar a nuestros hijos? ¿Con qué actitud queremos generar en ellos una seguridad de que las crisis futuras que a ellos les toque enfrentar van a tener el apoyo y la seguridad interior para enfrentarlas? Hay que reflexionar en esos temas. ¿Qué tipo de recuerdos queremos generar? Vamos a modelar nuestra esperanza de vida y el lugar al que todos sabemos que somos aceptados de manera incondicional, sin hacer absolutamente nada para ganarlo, simplemente por el hecho de ser miembros de esa familia. Pasamos a la siguiente, por favor. La persona tiene 5 dimensiones. Aunque la mayoría de los textos te digan que el ser humano es una persona que tiene una dimensión física, psicológica y social, a mí me gusta recordar que tenemos también una dimensión espiritual y una dimensión trascendente. En la dimensión física está todo lo obvio que ya lo mencionamos, el cuidado de la intimidad y lo que los padres tienen que hacer en cuanto a lo que les corresponde para satisfacer esas necesidades básicas. Y los hijos tendrán también que aportar, y los hijos tendrán también que organizarse y aportar lo propio en el cuidado de la intimidad. Y como actividades propias dentro del hogar, pues hay muchas muy sencillas a nivel convivencia que tienen que ver con el desarrollo, el crecimiento, la salud y la higiene. A nivel psicológico, tenemos que estar preparados y encontrar un equilibrio en las necesidades emocionales, en el cuidado de la afectividad y de la autonomía, porque estamos siendo agredidos de manera muy violenta por la incertidumbre, por el miedo, por el estrés, al cual todos estamos sometidos. También a nivel social, pues el tema de la socialización y el tema de la convivencia cobran especial importancia. La escuela de suyo es el espacio educativo que principalmente debe de ayudarnos a los padres en la educación intelectual, en la especialización y en la socialización, ¿sí? Para que los miembros de la familia logren incorporarse a una colectividad siendo personas productivas, personas sanas, personas buenas. Pues ahora la socialización ya cambió hacia el mundo exterior. No descuidemos hacia el mundo interior una adecuada convivencia y una adecuada socialización. En la dimensión espiritual son todas estas necesidades morales de autogobierno. Aquí es donde cobra especial importancia la racionalidad de la persona, porque gracias por la inteligencia somos capaces de descubrir la verdad, de hacer la ciencia, etcétera. Pero gracias por la voluntad, que es la otra capacidad racional del ser humano, podemos nosotros educarnos en el amor, descubrir el bien,
y ejercer nuestra libertad. Y hay que recordar que hay una libertad de acción y también hay una libertad de deseo, ¿sí? Para la acción y para el pensamiento. Entonces, todo lo que son los temas del amor, la libertad, la comunicación, el manejo de valores y virtudes, educación de la voluntad, del perdón, de la gratitud, de lo que te hace único y repetible. Yo en un grupo colectivo puedo llegar a sacar estándares de nivel intelectual y determinar que los niños con ciertas cualidades son capaces de aprender fórmulas desde tan sencillas como es 1 más 1 es igual a 2, hasta fórmulas muy complicadas. Pero en una colectividad yo no puedo llegar a determinar patrones de que todos los niños en su interior piensan exactamente igual en cuanto al sentimiento, en cuanto al impacto de lo que se les está presentando o las experiencias a las cuales ellos están manifestando y están interactuando. Eso es la experiencia de vida. Eso es la educación de la voluntad. Eso es lo que te hace un ser único e irrepetible. Y luego está la dimensión trascendente, que es el hacernos todo este planteamiento hacia el proyecto de vida, hacia la autorrealización, en donde el servicio, la vocación, el proyecto de vida, los sentimientos de plenitud, los sentimientos de felicidad, cobran especial relevancia. Nosotros, como padres de familia, tenemos que ayudar para que nuestros hijos, desde la experiencia del hogar, aprendan a ser, aprendan a tener, aprendan a hacer, aprendan a pensar, aprendan a convivir y aprendan a dar. Pasamos a la siguiente, José Carlos. ¿Qué necesita el educando de hoy, independientemente de su edad? Pues necesita seguir desarrollando su ser, necesita conocer, necesita hacer, necesita convivir, necesita dar para valorar lo que tiene y recibir. Hoy, conceptos importantes que no pueden estar ajenos a ningún modelo educativo es el de conectar, colaborar, gestionar, autoconocerse, el nuevo contexto social, que es muy importante porque no solo es un nuevo diagnóstico, también hay que hacer un nuevo cambio de actitud, porque el entorno, las estrategias y los recursos ya cambiaron. La palabra crear es muy importante. El educando a cualquier edad nos está demostrando que con las herramientas de su tiempo es capaz de crear. Veo en mis sobrinas, nietas, veo en las hijas de mis amigas, en las alumnas que son educadoras, cómo suben fotos o graban videos de cómo los niños desde kinder están sentados, conectados, siguiendo las instrucciones de una educadora, bailando frente a una pantalla y están siendo corresponsables y copartícipes de un proceso educativo, están emprendiendo y están produciendo. Si algo necesita el educando de hoy es, número 1, sentirse querido y amado, porque son muy sensibles, pero también necesitan saberse útiles. Y en el presente de hoy hay que gestionar un trabajo mucho más relevante y mucho más real. Es una excelente oportunidad para quitar a un segundo plano aquellas cosas que de verdad no son tan necesarias. Quitemos la paja de los contenidos educativos y concentrémonos en lo que de verdad da respuesta al perfil de lo que necesita el educando de hoy. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos pasa? Sea de manera individual o sea de manera colectiva, las personas necesitamos vivir un proceso de educación, ¿sí? ¿Para qué? Para llevarnos a unas metas. Aquí la meta, claro que es importante pasar un examen y adquirir un grado académico, pero ¿de qué poco te sirve cuando adquieres grados académicos y no eres mejor persona? Al contrario, qué peligroso se vuelve
cuando tienes conocimiento y no haces un buen uso de él. Y vas en contra de la naturaleza humana o en contra de los principios de la sana convivencia, sea por autoconducción o sea por conducción externa. Los educandos van a lograr un proceso de aprendizaje y de mejora personal. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana tenemos lo que los filósofos han llamado la capacidad de educabilidad. Y en esa capacidad de educabilidad, todos nos identificamos con el rol de ser educandos. Es decir, no importa la edad que tengas, siempre podrás aprender algo de alguien. Y en la conducción externa, el papel de educador, que se llama la cualidad de la educatividad, es que todos siempre tenemos la oportunidad de enseñarle algo a alguien. Y esta educabilidad y esta educatividad no siempre vienen de personas que tienen niveles académicos mucho más elevados o logrados que al educando que estamos formando. También viene de esa naturaleza humana, de esa humildad, de esa sencillez, de ese juicio, de ese sentido común con el que las personas a las cuales nosotros nos enfrentamos resuelven problemas y se enfrentan a la vida y gestionan para tener una buena vida. Podemos pasar a la siguiente, que ya es la última. Recordemos, por favor, que lo que le pedimos nosotros a la vida, que nuestra meta es precisamente la felicidad. Y la felicidad consiste en tener una vida lograda en donde intentamos sacar el mejor partido de nuestros valores y aptitudes en cualquier circunstancia. ¿Para qué? Pues para que nos lleven a ser mejores personas. ¿Va a haber cambios de tecnología? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? También. En el ensayo y en el error se construyen muchos principios educativos, se construye la experiencia de vida. ¿Qué no nos puede fallar? Esas metas que nos hemos propuesto desde antes de la pandemia, y habrá simplemente que matizar la forma en que las tenemos que gestionar de la mejor manera posible. Y pasamos a la última. Con esto me despido y entramos a la parte de preguntas. No sé si haya algunas y quieran que interactuemos. Y bueno, espero que haya sido de verdad del agrado de todos y estoy más que abierta para, si se puede, contestarlas en línea, y si no, me comprometo a que me las manden a mi correo y con mucho gusto establecemos el diálogo vía mail. Gracias, Maite. Muy enriquecedor y valioso todo lo que nos compartes. Sí, tenemos dos preguntas por ahora. Una es anónima y la otra es de Alejandra Planquer de Argentina. Le voy a dar los privilegios de micrófono para ver si es posible que nos la pueda hacer de una forma más personal. Hola. Hola. Hola, Ale. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias. Excelente exposición. Y bueno, nos sentimos unidos en el mismo sentimiento y en las mismas angustias también, ¿no? Y sin sabores en algunos casos, pero con mucha esperanza. No, las dos preguntas estaban en realidad conectadas, lo que pasa es que no me daba la posibilidad por la cantidad de caracteres. No es una pregunta que es genuinamente mía, sino que hoy me ha llegado esta inquietud desde un lugar en donde comienzan ahora las vacaciones, y justamente la preocupación que tenían es qué pasará con las vacaciones de los niños y de los jóvenes escolarizados cuando los padres todavía están trabajando y no hay posibilidad tampoco a lo mejor de movilizarse. Acá en la Argentina todavía estamos lejos de eso porque hasta enero, febrero nosotros no tenemos nuestras vacaciones, pero para zonas donde sí, esa es una pregunta que
que me parece que es genuina, ¿no? A ver Mira, si... sí, Alejandra, tendremos que aprender a gestionar el aparente tiempo libre. Habrá que tener diálogo al interior de la familia para que los padres, si tienen espacio, organicen un plan de actividades en el ámbito de la recreación, en el ámbito del ejercicio dentro de casa, hacer alguna actividad, ¿no? Y en el ámbito de la convivencia. Gracias a Dios, la tecnología nos está descubriendo también un mundo cultural muy interesante. Nosotros en la universidad, como directora de Arte y Cultura, y gracias al equipo que me acompaña y que hay muchos más jóvenes que yo que me ayudaron a perderle el pavor a cómo se la cultura a las redes, nos hemos encontrado que hay un mundo muy rico, que hay plataformas que te permiten recorrer lugares, museos, países que a lo mejor ni siquiera nos los imaginábamos o que no tendríamos tampoco las posibilidades económicas de hacerlo. Entonces hay que tener una agenda en la cual se diga, bueno, pues en la jornada de los chicos, en lo que yo estoy trabajando, tendrán que tener un tiempo destinado para la reflexión, la lectura, libros de recreación, desarrollar algunas manualidades, pintar, escribir, ver películas, ¿sí? Y hay que hacer esa agenda y apoyarnos en todo lo que se está subiendo a las redes. No solo son películas y series, también se están subiendo recorridos a museos, se están subiendo obras de teatro extraordinarias, ¿sí? Hay que dedicarle un poquito de tiempo, hay que recurrir a los expertos. A mí me encantaría, si nos sigues en las redes, voy a hacer un pequeño comercial en las páginas de Arte y Cultura de la Universidad Panamericana. Traemos un plan de diario dar pequeñas capsulitas de cultura en redes. Entonces, un día recomendamos un libro, al día siguiente recomendamos una película, luego recomendamos una obra de teatro, recomendamos un concierto, recomendamos un recorrido por museos y créeme que nos faltan días a la semana para subir esas cápsulas. Algunas de las cosas que hemos recomendado vienen de Argentina, ¿eh? Y vienen de otros países. Hay que mirar las posibilidades de cultura y de recreación con otros ojos. Y hay que tratar de encontrarla, el modo de hacerlo. Yo que sí te recomiendo que a los padres de familia manejen con un horario el tiempo conectado en las redes. Mientras estemos en trabajo, mientras estemos en estudio, está muy bien que tengamos la pantalla encendida, pero también hay que apagarla y volver a la convivencia familiar. Y si vamos a ver una película, procurar que la podamos comentar entre todos. Y mejor hacer un juego de mesa. Y mejor inventarte un día de campo en tu sala pidiéndole a tu hijo que se imagine, que recree que están en París y que les cuente la historia de la Torre Eiffel. Y eso lo puedes encontrar en las redes. Y es una manera diferente de convivir. Mucho orden, mucha estructura dentro de casa. Ponernos un horario, ponernos una agenda, hacer una sana distribución de los recursos que tenemos y no perder el sentido del humor. Recordar que estamos en casa, que nos queremos. Queremos que nuestros hijos salgan con buena actitud a trabajar, no hablemos mal de nuestros trabajos. Queremos que nuestros hijos tengan una buena relación con los vecinos, seamos solidarios ante los problemas que se nos avecinan. Mostremos con nuestro modo de ser y resolver aquello que queremos que nuestros hijos repliquen y nos mejoren para tener una vida mejor. Y hay que, pues, ser solidarios y apoyarnos, y el que tenga una buena idea, que la suba a redes y que la comparta, porque todos agradecemos esos momentos de bondad y de generosidad que nos han ayudado a enfrentar esta situación de confinamiento, Alejandra.
no perder la Perfecto. esperanza ni el sentido del humor. Bien, Bien, creo que eso, como síntesis, me parece que es fundamentalísimo. Y ujú, perdón, esto simplemente también creo que es importante que a lo mejor de parte de los empleadores tengan que tomar una clara conciencia de la situación y también, sí, ¿no?, la flexibilidad propia de esta época que es inédita. Así que, pero bueno, los tips sí. muy, muy concretos, Maite, muchísimas gracias. Al contrario, Alejandra, y claro que se quedaron en el tintero muchas cosas. No podemos obviar el ambiente de aprendizaje de Seguro. la empresa, pero el tiempo es nuestro enemigo. Y por eso, No, pero pues no perfecto, lo toqué. clarísimo, Pero el muy día que claro. quieras, nos ponemos en contacto y comentamos lo que haga falta. Estoy segura que voy a aprender también mucho de ti, Alejandra. Gracias Oh, por muchas este gracias, diálogo. Sí, gracias. a ti. Bien. Muy bien, pues muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Maite, sumado también a todos los comentarios que han aparecido en el chat. Gracias por compartir tu experiencia en esta excelente ponencia y pues que ojalá nos ayude también a todos a reforzar ese poder de discernimiento y distinguir qué es aquello que construye nuestra personalidad, la de nuestros hijos, la de nuestros Claro, alumnos y lo que la destruye. Pues por gracias a todos supuesto. los asistentes por participar en este foro. Les enviaremos a sus correos una liga con la grabación completa por aquellos que han tenido alguna falla técnica o que quieran repasarla nuevamente. Y los invitamos por último a nuestra propuesta formativa que tendremos en este mes de junio. Esta fue la primera de junio y nos estrenamos de maravilla con Maite. Y en caso de interesarles, subirles alguno de estos temas propuestos. Pues Carlos Ortiz, a sus servicios de Cefas UPAEP Universidad en México, y muy buena tarde a todos. Gracias, Maite. Gracias a ustedes, un placer y de verdad que les deseo mucho éxito a todos y nos encuentran a través de la UPAEP o de la Universidad Panamericana a su disposición. Hoy más que nunca cobra sentido la frase estoy a un WhatsApp de distancia. Gracias